Muy buenas tardes, tengan todos nuestros televidentes que como todos los días nos ven en este programa que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, en Facebook Juntos a las 3, en Twitter @Juntos a las 3 con número, en Instagram @Juntos a las 3 con número. Hoy un tema especial, enfermedades tecnológicas. Doctora Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Fabián. Y es que claro, es que este es tema para viernes, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo novedoso también enferma. Y más cuando se trata de utilizarla en exceso. Y esta tecnología utilizada en exceso, pues obviamente, ¿qué ha generado? Usted ve que hay muchos accidentes, gente enyesada, gente que ha tenido pues algunos problemas cerebrales y nerviosos, de angustia, de pánico, de miedo, única y exclusivamente por darle un uso inadecuado a la tecnología. Así es, doctora Carmen. La tecnología ha propiciado un sinfín de inventos y dispositivos que buscan hacer la vida mucho más fácil a las personas. Asimismo, las redes sociales colaboran para facilitar la comunicación y la interacción de las personas sin importar las distancias. Estas son bondades de la tecnología. Sin embargo, también pueden traer consecuencias lamentables para nuestra salud en un futuro. ¿Cuántas veces usted al día revisa su actualización de Facebook? Todos los días. ¿Pero cuántas veces al día? No sé, generalmente en las noches. ¿En las noches? Generalmente, sí. Pues cuando estoy muy pegado en las noches, pero... ¿Cuánto tiempo le dedica a esa revisión del Facebook? Como 1 hora mínimo. Sí. Perfecto. ¿Cuántas horas pasa frente a su computador? No, solo cuando tengo que hacer algún trabajo especial. Me meto al computador, de resto, no. ¿Cuántas horas usted le dedica a su WhatsApp? Pues generalmente es como lo que más, digamos, utilizo. Estoy pendiente como de lo que te escriben, pero a veces me demoro mucho en contestar, por ejemplo. Y, por ejemplo, las redes sociales, Fabi. Las redes sociales sí, muy importantes, sobre todo por el trabajo que hacemos, entonces estoy como muy pendiente de las redes sociales, de contar un poco lo que estamos haciendo, sobre todo cuando hay algún show, algún trabajo, o vamos a estar en el programa, ¿cuánto tiempo puedes dedicarle tú a las redes sociales? Por ejemplo, a tuitear o a poner fotos en el Instagram. ¿Cuánto tiempo más o menos? Al día si lo sumamos. 1 hora, 2 horas, por ahí, si se suma. Importantísimo estos datos que tú nos acabas de dar, porque estas preguntas nos muestran cómo la tecnología se ha vuelto excesivamente indispensable en nuestras vidas. En algún momento determinado, las enfermedades que afectaban al mundo se dieron por las condiciones, por ejemplo, de pobreza, por la falta de recursos para curarse o por la falta de alimentos y agua. Pero en este momento, con el avance de nuestra cultura, de la sociedad y con el avance de la tecnología, también están mutando todos los padecimientos de los cuales somos víctimas. Mira que antes, por ejemplo, eran enfermedades como el tifo, daban enfermedades como la difteria, como la tuberculosis, y ahora no. Ahora vemos muchas enfermedades relacionadas con el empleo de las nuevas tecnologías, ya sean computadores, teléfonos celulares. ¿Dónde me dejan los videojuegos? ¿Qué tan bueno eres tú para los videojuegos? ¿Malo? Malísimo. Malísimo. Las nuevas tecnologías lo que esconden es un riesgo potencial para la salud, ya que en los últimos años han surgido muchas enfermedades que han sido denominadas las muy conocidas enfermedades tecnológicas, por derivarse del uso inadecuado o indiscriminado de la computadora, el teléfono móvil, los videojuegos o sus relacionados. Por ejemplo, la gente con el iPad, o por ejemplo, el abuso del volumen cuando usan audífonos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que usted puede estarlas usando, pero del uso al abuso, ahí sabe cuánto, Fabián, un solo paso. ¿Por qué? Porque termina impactándonos la tecnología en el trabajo, en la casa, con los amigos, en la calle. En todos estos sitios utilizamos los smartphones, los teléfonos móviles. Mire, es increíble, pero usted puede tener aplicaciones donde
le llegan, por ejemplo, datos de lo que está pasando en un partido de fútbol, por ejemplo, en Turquía. Le llegan, usted, por ejemplo, puede bajar aplicaciones donde le llega todo el movimiento de la bolsa de Nueva York o de la bolsa de Tokio, no sé si usted es un economista. O llegan, por ejemplo, las noticias que están en boga a nivel cultural. Entonces eso comienza a timbrarle y usted no se va a despegar nunca de su aparato porque está única y exclusivamente dado a ver y a revisar la información que aquí está llegando. Y peor aún si su trabajo está basado precisamente en el uso de esta tecnología y en revisar lo que está ocurriendo en las redes sociales. En la era en la que vivimos, Fabián, eso de estar el yo conectado en todo momento es excesivo. ¿Cuánto no ha visto ustedes que tienen impactos, por ejemplo, en lo social, con los niños que están mucho tiempo pegados allí y que después uno comienza a decirle, mire, despéguese del juego, vuelvan a la familia, vamos a cenar, y los chicos sencillamente se centran en su discusión y es un monólogo? Usted no los ha visto, ya no, los monólogos no están en los teatros, los monólogos ya los encontramos en las casas porque vemos jóvenes, adolescentes y niños aún dedicados única y exclusivamente a manejar estas tabletas, a manejar los celulares, a manejar sus computadores, y no saben en determinado momento esto pueda llegar a tener algún efecto perjudicial en la salud de las personas. ¿Cómo le parece que en muchas oportunidades ya hasta los hospitales han designado una parte importante para la atención a este tipo de problemáticas? No solamente se ha convertido en una problemática ortopédica, porque muchas personas comienzan a generarse problemas también de tendones, de huesos, sino especialmente las de tipo nervioso. Usted puede llegar a imaginar que la gente puede afectar su sistema nervioso central única y exclusivamente por estar manipulando este tipo de tecnología en exceso. Entonces, ¿qué vemos con esto? Muchos expertos afirman, se han hecho demasiados estudios, diversos estudios, indicando que en el equilibrio y el uso moderado de la tecnología está la clave. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos a utilizar adecuadamente la tecnología, porque si ya en la casa hubo algún padecimiento, podamos evitarlos en ellos que ahora excesivamente están dedicados a estas obras. Y no solamente en la casa, también en las escuelas, usted lo ha visto. Todo en exceso es malo. Todo exceso es malo. Y no hay que pegarse mucho de la tecnología, siempre y cuando nos sirva para enriquecer lo que estamos haciendo. Claro, y es que hay muchas patologías, unas más comunes que otras, y estas no solamente pueden afectar la relación nuestra con las otras personas, sino también la relación de las marcas con los usuarios. ¿Cuántas personas no vemos diariamente diciendo, no, yo no dejo, por ejemplo, esta marca, o todo mi computador, mi teléfono celular, mi tableta y todo es de una sola marca? Y entonces unifican ahí la marca y no se despegan, de tal forma que cuando tienen que emplear o les dan en sus oficinas o le cambiamos a los jóvenes de marca, ellos inmediatamente sufren como un impacto, como que se divorcian inmediatamente de esa marca, y cuando reciben eso, pues obviamente, ¿qué pasa? Ellos sienten también que hay una transformación y que tienen que volver a crear un vínculo. ¿Y sabe qué hacemos entonces cuando creamos un vínculo? Nos dedicamos un tiempo, pero no prudencial, ni un tiempo normal, es un tiempo excesivo. Entonces ahí es cuando vemos a los chicos que dicen, no mamá, estoy dedicada a conocer el nuevo teléfono, ¿y para qué me cambiaron si yo estaba acostumbrado al anterior? Y entonces comienzan ahí a generar también una dependencia de esta tecnología. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, teléfonos viejos, ya no me acuerdo, por ejemplo. O sea, usted ya... Una flecha ya me vuelvo torpe, no sé cómo se maneja, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver también con estar todo el tiempo metido con algo. Claro, o sea, claro. Si estás metido todo el tiempo con algo, entonces como que la memoria de lo otro ya, y no es decir, ya no puede manejar lo de la flecha, no, sino que simplemente, pues como que se olvida, claro. se olvida por estar todo el tiempo. Y más que se olvida, ¿sabe qué?
Su operación se sofisticó tanto que en este momento volver a lo primario, a lo primitivo, a lo básico, le cuesta mucho trabajo. Pero mire, no esperemos más tiempo porque le tengo aquí el top de las enfermedades tecnológicas en la actualidad. Veamos. ¿Es usted de los que vive hiperconectado? ¿Pasa más horas de las necesarias frente a un computador? ¿Habla sin parar por su celular? ¿Chatea en exceso? ¿Escucha música a todo volumen en los audífonos y se pega al televisor? Pues estas conductas tecnológicas de las que no estamos exentos tienen sus consecuencias. Síndrome del túnel carpiano. La principal enfermedad que pueden sufrir las personas adictas al chat y a conversar en línea con otras personas. El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad que ocurre cuando el nervio que va desde el antebrazo hasta la mano se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano a nivel de la muñeca, causando entumecimiento, dolor, hormigueo y debilidad en la mano afectada. Daños en la audición. Si escucha música en unos audífonos a todo volumen, se arriesga a sufrir problemas de audición. El primero y más importante es la hipoacusia o sordera. También pueden presentar problemas en el equilibrio y en el corto plazo náuseas y vómitos. Problemas mentales. La tecnología usada en exceso trae importantes consecuencias para la salud. Muchas personas presentan enfermedades como la depresión, el aislamiento social, la ansiedad, la pérdida del placer y del disfrute de las actividades diarias, entre otros problemas psicológicos. Sobrepeso y obesidad. Un reciente estudio confirmó que las personas que pasan tanto tiempo frente al computador son más proclives al sedentarismo y por ende a padecer sobrepeso y obesidad. Se derivan entre otros problemas como enfermedades en el sistema circulatorio y diabetes. Daños irreparables en el sistema nervioso. Abusar de la tecnología puede causar daños irreversibles en el sistema nervioso central, ya que los campos electromagnéticos que éstas emiten provocan enfermedades relacionadas con este como vértigo, fatiga, trastornos del sueño, pérdida de memoria y desarrollo de tumores cerebrales. Adicción. La obsesión por la tecnología es una realidad en el mundo moderno. Tanto así que ya está catalogada como una enfermedad por los especialistas. Y hay varias, está la nomofobia o miedo a no tener en la mano el celular, la portatilitis, molestias y dolores musculares por usar y cargar portátiles en exceso, y la ciberadicción o adicción al internet. Pulgar anti-gadgets. El dedo pulgar tiene una función, pero no la de escribir mensajes con los móviles o similares. La repetición del movimiento que realizamos al usar estos gadgets provoca dolores en el dedo. En casos extremos llega a tener parálisis en el pulgar. Tensión ocular. Mirar por mucho tiempo y fijamente una pantalla, ya sea de un celular o de un computador, provoca tensión ocular, reseca los ojos y con el paso del tiempo nos arruina la vista. Para evitar que esto ocurra, es recomendable descansar la vista cada media hora realizando ejercicios como mirar objetos detrás del monitor o cerrar los ojos con fuerza durante 5 segundos y abrirlos otros 5 segundos. El síndrome de la vibración fantasma. Cuando una persona tiene su celular en modo vibrador, muchas veces cree que está vibrando cuando en realidad no lo está haciendo. Algunos neurólogos sostienen que el cerebro interpreta las señales del móvil como partes del cuerpo y que por este motivo las vibraciones fantasmas serán percibidas aún en ausencia del teléfono, parecida a la sensación de dolor o picazón que sienten las personas que han perdido alguna de sus extremidades como el brazo o la pierna. Así es, en este programa ya tenemos ahí una persona que nos quiere hacer una pregunta. Así que ahí está, doctora Carmen. Doctora Carmen, ¿el uso excesivo de tecnología puede causar insomnio? Es uno de los síntomas básicos cuando usted está usando en exceso la tecnología. Es más, hay muchos estudios acerca de si dormimos cerca, por ejemplo, de los celulares. Si dormimos con los celulares vibrando al lado de nuestro oído, la gente que duerme, por ejemplo, con su celular debajo de la almohada. Tenemos también las personas que se duermen y el celular se les cae directamente sobre las cobijas o sobre el mismo cuerpo. Cuando se quedan dormidos con el celular en alguna parte, posando el celular en alguna parte de su cuerpo también. También tenemos, por ejemplo, cuando se está cargando el celular cerca a nosotros. Son muchas las investigaciones y una de las principales causas a las cuales nos vemos enfrentados cuando hay ese tipo de exceso es necesariamente pasar una mala noche. Una noche donde las pocas horas de sueño no alcanzan para lograr el descanso perfecto y además nos levantamos irritables, nos levantamos malhumorados y nos levantamos sintiendo que no descansamos absolutamente ni una hora. Y esto por estar durmiendo con el celular al lado. Miremos a ver si vamos a seguir con ello.
Y ya vimos cómo le pareció la enfermedad que da en los pulgares, única y exclusivamente. Muchas personas, como cuando cogen el mouse también, ¿no? También les da. Del túnel también dicen carpiano. que no hay que, cuando uno se va a acostar a dormir, que lo mejor es no acostarse en la cama con el celular. Si lo va a hacer, hágalo en una mesa, algo distinto, pero no hacerlo en la cama, Sí. ¿no? Y muchas personas también aconsejan que el celular debe cargarse lejos del lugar donde usted está durmiendo, porque dice que hay muchas Como irradiaciones ondas y esos, y hay ¿no? muchas ondas que también. Son simple y llanamente algunos consejos que comúnmente la gente emplea. Pero mire, aquí en realidad hay que tener en cuenta que estas enfermedades tecnológicas tan habituales suelen afectar a aquellos órganos o parte de nuestro cuerpo que están directamente en contacto con los dispositivos que nos rodean. Por ejemplo, ya lo veíamos, a mí me impacta mucho la tensión ocular. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos nuestro dispositivo a una distancia que a veces es considerable y otras veces es imprudente, o puede ser muy lejos o puede ser muy cerca. Y aquí hay una tensión ocular, que no es tanto una enfermedad, sino un aspecto de nuestra salud que debemos tener en cuenta cuando utilizamos estos dispositivos o cuando utilizamos tanto la tecnología en un periodo de tiempo prolongado. Tenemos una llamadita de Gerardo. Gerardo, muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. No, gracias a ustedes por espectacular programa. La pregunta es, no sé si haya llegado un poco tarde al programa, no lo pude sintonizar a tiempo, pero yo soy una persona que más de 12 horas trabajando frente al computador, todo lo que es redes sociales, páginas de internet. Entonces quisiera saber qué consejos podrían ser útiles para mí, digamos, hay veces que me duele mucho la mano, el pulgar, otras veces que estoy tan cansado que me duermo enfrente del computador, entonces no sé si eso puede ser consecuencias de la carga laboral. Claro, claro, seguramente sí, pero recuerda que si tú estás trabajando 12 horas precisamente frente a un televisor, para ese entonces tus jefes o las personas que están encargadas de la seguridad industrial o de la seguridad de su empleado, pues estarán pendientes de dividir la jornada. Al dividir la jornada tú tienes que darte una vuelta, los periodos para ir a tomar onces, para almorzar, para desayunar y también sobre todo en esos programas que hacen para ayudar a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, siempre hay ejercicios donde nos separan de nuestro lugar de trabajo y nos obligan a hacer un estiramiento esencial. Si no lo hay en tu empresa, si no lo hay en tu trabajo, es una invitación de Juntos a las 3 para que hagas ejercicios de estiramiento con tus manos, con tus piernas, te estés levantando, porque 12 horas sentado también impide que la circulación lleve un ritmo importante y un ritmo normal, porque vamos a estar siempre en una sola posición. Entonces hay que variar la posición. Otro consejo, ve al optómetra, utiliza siempre unos lentes que te aíslen de los colores o que te aíslen completamente, de tal forma que tengan unos filtros especiales que no va a hacerte tanto daño y va a impedir la tensión músculo-ocular, para evitar dolores de cabeza, para evitar también problemas de sueño, para evitar problemas de cansancio y para evitar también cualquier molestia que pueda sucederte en el día. Entonces ya vemos, en realidad hay que permanecer atentos. ¿Por qué? Darnos cuenta qué aspecto de nuestro trabajo, qué aspecto de nuestra vida diaria, en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros familiares cercanos, están permaneciendo por más de 8 horas al día frente a un ordenador, frente a una pantalla, cansando la vista o definitivamente provocando deshidratación. Porque las personas que están frente se les olvida comer, se les olvida tomar agua, se les olvida hidratarse, y acá lo que vamos a encontrar después es una conclusión de enfermedades tecnológicas que están impactando directamente a la persona. Tenemos el FOMO. ¿Usted sabe qué es el FOMO? No, señora. Es un miedo social que siempre ha existido. La exclusión, el saber que tus colegas o que tus compañeros van a algo o tienen algo mejor que tú.
Entonces son esas personas que están enfermas porque no acaba de salir bien un aparato y ya lo adquirieron. No acaba de salir bien un teléfono cuando ya no tienen un año de estar con ese teléfono y ya tienen que conseguir el otro. Es un miedo que generalmente siempre ha estado ahí, en todas las fases de la historia, y ahora se ha recrudecido gracias a esta tecnología en los smartphones, la tecnología Ubico, que llaman. Ese miedo se ha convertido en un acompañante habitual. ¿Cuándo irá a salir algo nuevo? Entonces son esas personas que están con una angustia precisamente, y más ocurre en las cabezas jóvenes, en los cerebros muy jóvenes, porque no solamente están pendientes de engallar su celular o están pendientes de que utilizar lo último, sino precisamente de tener la última tecnología. Y eso hay que evitarlo porque también se puede convertir en un exceso que en últimas termina enfermándole. Tener como conciencia, ¿no? Claro, claro, porque hay una ansiedad que se te va a generar porque va a haber un pánico en el momento en que tú no tengas la tecnología o que salga algo nuevo y tú no logres alcanzarlo o no tengas, por ejemplo, el dinero para comprarlo. Hay muchos niños, por ejemplo, que se acostumbran a que siempre tienen que tener lo nuevo y cuando no lo tienen, entonces viene la frustración y viene el problema. Hay que enseñarle a nuestros hijos a que definitivamente en casa hay una edad especial para que tengan la tecnología y además para cambiársela, porque no falta pues el abuelo que está cambiando constantemente la tecnología del nieto y pues termina manipulando y aprovechándose del uso de esa tecnología tan novedosa. Mira que hay mucha gente, no sé si tú has escuchado, el hecho de que enviemos mensajes dormidos. ¿No has escuchado ese cuento que la gente puede enviar mensajes dormidos? Oye, yo te escribí eso, no sé en qué momento. ¿Cómo así? O sea, te lo puse, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Es de verdad muy, muy loco, como dice la gente, pero es el conocido sleep texting. Es decir, estamos dormidos, pero estamos testeando. ¿Por qué? Porque la gente tiene la costumbre, y ahora se ha incrementado, la costumbre de estar conectados y de estar comunicándose. Pero esta patología afecta principalmente ¿a quiénes? A los niños y a los adolescentes que utilizan los móviles, los celulares y las tablets de forma más habitual. Entonces están pegados y es una locura que testean a toda hora que aún dormidos también podemos encontrar con este trastorno. Y es un trastorno que en realidad preocupa, porque como su nombre lo indica, se refiere a la tendencia de un número importante de jóvenes de enviar estos textos o enviar mensajes a través de redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces usted lo ve que mientras duerme, sin ser consciente de ello, están tomándose fotos para mandarlos a los Snapchat. Entonces uno dice, ¿en qué momento? Y como eso después que se sube, no hay quien lo baje, ahí es donde vienen también los problemas, porque no nos estamos dando cuenta de lo que estamos en realidad enviando. Hay que estar muy cerca de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, para que este tipo de enfermedades tecnológicas no lleguen a afectarle su diaria evolución. Ellos están en evolución, ellos están en formación y por lo tanto debemos procurar que este crecimiento sea un crecimiento sano, utilizando las tecnologías de la forma en que conviene al conocimiento, al aprendizaje, en que coopera con la institución, con el colegio en el proceso formativo y en que se hace cada vez una herramienta más útil, pero no convertir precisamente la tecnología en el elemento que condena o enferma a nuestros niños y a nuestros adolescentes por el tiempo y por la atención que ellos en este momento le están entregando al uso de estas nuevas tecnologías. Ahí tenemos una pregunta de nuestros callejeros. Doctora Carmen y Fabián, ¿el uso frecuente de dispositivos electrónicos puede afectar el comportamiento? Claro que sí puede transformar el comportamiento y de ser personas sociables nos podemos llegar a convertir en personas que estamos absolutamente abstraídas de nuestro entorno, estamos completamente inmersos en nuestro proceder, en nuestro monólogo y en nuestra relación íntima con esta tecnología. ¿Qué pasa?
Nuestros jóvenes no se dan cuenta porque a veces esto le consume más tiempo y más energía de lo que ellos pueden imaginarse, pero terminan cambiando, modificando su comportamiento, modificando su estado de ánimo, modificando, por ejemplo, su tipo de alimentación, modificando los horarios y las rutinas que tienen para comer o las rutinas que tienen para jugar o las rutinas que tienen para llegar a practicar algún deporte. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos deciden invertirle toda su capacidad cognitiva, toda su capacidad temporal, todo lo que a ellos los define en este momento única y exclusivamente al uso de esta tecnología. Pierden peso, se abstraen socialmente, pierden amigos, no se relacionan con las familias y en algún momento llegan a abstraerse tanto que ya casi nadie los nota en casa. Entonces vamos a tener en cuenta que nuestro comportamiento también puede cambiar, también se puede modificar si nos encontramos inmersos única y exclusivamente en el uso desmedido de la tecnología. Ahí tenemos una llamadita de Mauricio en este programa que se llama Juntos a las 3. Mauricio, muchísimas gracias por llamarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Hola, gracias. Mauricio. Doctora, yo quiero contarle lo que le pasó a mi mamá porque tengo una pregunta que de pronto usted me ayude. Bueno, cuéntame. Resulta que mi mamá conoció en su teléfono celular el Candy Crush y se volvió adicta a Candy Crush. Entonces le dio, de tanto jugar y de tanto mantener pegada al equipo, le dio túnel del carpo, le dio síndrome y la van a operar. Ay, Entonces no yo le quería creo. preguntarle a usted, doctora, si esto es muy grave, ¿ya va a perder movilidad o algo así? Mire, cuando ya le operan o le intervienen el túnel carpiano, tengo que decirle que no solamente le inmovilizan la mano, sino que esto le va a impedir por algún tiempo jugar su famoso Candy Crush. Lo más importante es velar por la salud de nuestros familiares, de nuestros hijos y especialmente la nuestra. Y ella puede entrar en una intervención, además de la intervención quirúrgica, les recomiendo entrar a una intervención terapéutica. ¿Para qué? Para que ella también, porque por lo que puedo ver, fue tanto lo que se concentró en este juego que terminó casi destruyendo su muñeca. Ya vimos en qué consistía. Por lo tanto, mi invitación es a que aún las personas que están embebidas, que disfrutan esto, puedan también controlarlo y puedan también con la ayuda de un consejero ayudar a que esto se desplace también un poquitico y no se convierta en parte esencial de la vida diaria. Como vemos, en realidad hay muchas enfermedades tecnológicas y hay una que no es que sea rara, pero sí es la muy conocida nomofobia. No es de gnomos, pero se define la nomofobia como el miedo o la angustia de las personas a olvidarse su teléfono en casa o en la oficina. Permanentemente estamos viendo a nuestros compañeros de trabajo o nuestros familiares. Ay, se me olvidó. Ay, pero mi mamá sí deja el teléfono. No, es que lo olvide en la cartera, es que lo olvide en el closet, es que lo olvide en la casa, es que lo olvide en la oficina. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos estudios canadienses afirman que un 65% de las personas se sienten desnudas cuando no tienen su teléfono móvil cerca. Se ha vuelto tanto una herramienta que ya lo consideran como un órgano adherido a nuestro organismo. Es tal la obsesión que obviamente le genera la nomofobia cuando lo dejan, lo olvidan en la casa o en el trabajo. Se vuelve una enfermedad en la medida en que el no tenerlo al lado, pues obviamente perjudica la salud y más nuestro centro nervioso, nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque llegamos a angustiarnos, porque qué tal que me hayan llamado, porque qué tal que me hayan citado, porque qué tal que me hayan escrito. Y se convierte esto en una sensación de espasmo. La gente puede padecer de lumbagos, puede padecer de dolores de espalda, puede padecer de dolores de cuello, puede padecer de tensión muscular generalizada, de tal forma que usted no solamente va a sufrir de esto, sino que también esta angustia y esta ansiedad le van a llevar a que usted no experimente un buen día cuando se haya olvidado de su teléfono. Vamos a la lotería y en breve regresamos con ustedes. Es increíble, Fabián,
pero en las empresas han recibido actualmente todo el impacto de la tecnología, porque no solo en la casa tenemos a los niños olvidadizos o abstraídos, o los niños fantasmas que están ahí pegados y dedicados a su tablet o a su computadora. También en las empresas surgen todo esto, como por ejemplo nuestra llamada que nos decía que se pasaba más de 12 horas pegado a las redes, pegado a su computador porque era su trabajo y a veces no sabía qué tip utilizar para despegarse un poco de ello. Pero hay muchas empresas que están dedicadas a través de su departamento de salud ocupacional de encargarse precisamente de darle un vuelco a todo esto y de impedir que el uso exagerado de la tecnología se convierta en enfermedad. Por eso le tengo un invitado muy especial que traemos de la Universidad del Rosario. Él nos viene precisamente a hablar cuál es el impacto de estas enfermedades y de las novedades tecnológicas que han generado tanta afección en las personas actualmente. Tenemos entonces a Leonardo Briceño, quien nos viene a hablar de este tema. Veamos. Las enfermedades tecnológicas actualmente son uno de los principales problemas debido a los diferentes dispositivos que ahora son más fáciles de acceder. Y Juntos a las 3 nos acompaña el doctor Leonardo Briceño, especialista en medicina pública y ocupacional de la Universidad del Rosario. ¿Pero qué es eso de la terapia o medicina ocupacional? Bueno, la medicina ocupacional es aquella rama de la medicina que se dedica a la prevención, a la calificación y a la determinación de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. ¿Qué es una enfermedad tecnológica? Bueno, es un tema, digamos, de uso coloquial. Digamos que esa expresión como tal, aunque no existe desde el punto de vista científico, es una expresión que se utiliza para designar un grupo de enfermedades que se asocian a los avances tecnológicos de los cuales disponemos en la actualidad. ¿Cómo ayuda la salud ocupacional a esas enfermedades tecnológicas? Bueno, básicamente la estrategia de la salud ocupacional es hacer prevención. Entonces, en primer lugar, determina que existen riesgos. En segundo lugar, determina el nivel de los riesgos, ayuda a priorizar cuáles son los más importantes, determina cuáles son las estrategias para mitigar, contrarrestarlos, controlarlos de la mejor manera y define cuáles son los mecanismos entre los cuales se implementan estas estrategias. ¿Qué se hace en una terapia ocupacional? Básicamente lo que se hace en medicina ocupacional es, por ejemplo, frente a una persona que está expuesta a una tecnología nueva que genera riesgo, lo que hace es evaluar la tecnología. Determinamos que efectivamente sí causa riesgo porque en eso hay dudas, ¿no? Al encontrarnos frente a una nueva tecnología, nosotros no sabemos si efectivamente genera daño y adicionalmente no sabemos qué tipo de daño genera ni la dosis a la cual lo genera. Entonces lo estudiamos profundamente, eso es lo primero que hacemos. En segundo lugar, definimos cuáles son las estrategias que servirían para determinar cuál es el mejor camino para frenar estas lesiones. Por ejemplo, sustituimos la tecnología. Segundo, establecemos barreras entre estas tecnologías y los factores de riesgo que ellos generan y las personas. Tercero, protegemos a las personas, les damos elementos de protección personal. Cuarto, las educamos, hacemos cambios administrativos en las empresas que tienen tecnologías que puedan generar daño para que estos protejan a las personas. Si estamos hablando, por ejemplo, de nuevos tipos de seres biológicos, por ejemplo, que se están desarrollando en la actualidad en muchos laboratorios, entonces es necesario proteger a las personas de alguna manera, es necesario vacunarlos. Les hacemos algún seguimiento a las personas para determinar si se están enfermando, qué tipo de seguimiento, cada cuánto lo hacemos. Eso es lo que nosotros establecemos y definimos la forma de establecer una enfermedad tempranamente con el fin de que si la enfermedad aparece, nosotros la determinamos e inmediatamente aplicamos los correctivos específicos sobre la persona. ¿Qué produce una enfermedad tecnológica? Es muy variada la gama de efectos que se han definido a partir de lo que se denomina coloquialmente las enfermedades tecnológicas. Se han descrito dentro de estas enfermedades problemas, por ejemplo, de repetitividad por el uso de equipos de alta tecnología. Entonces, uso frecuente de los pulgares, aquellas personas que están haciendo chat con frecuencia o escribiendo con teclados de celular, por ejemplo, eso no se veía anteriormente, entonces por eso se denominan enfermedades tecnológicas. En ese caso, lo que se genera es una repetitividad que lesiona las estructuras musculares, tendinosas
y óseas de los dedos pulgares. Entonces nos genera una tendinitis de Kerbein o variedad de tendinitis en los dedos. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los efectos, pero son múltiples y habría que, digamos, establecer frente a cada tecnología qué ocurre. Por ejemplo, frente a la tecnología de los computadores, desde que aparecieron las primeras pantallas, se estudian efectos por radiaciones, efectos oculares, posturas inapropiadas, repetitividad en los dedos por manejo del teclado y por manejo del mouse, síndrome de túnel del carpo derivado de la repetitividad en la movilidad de la muñeca. Hay una amplia variedad. ¿Y qué consejo o mensaje nos da el doctor Briceño frente a este tema hoy acá en Juntos a las 3? Yo le daría varios mensajes. En primer lugar, si siente alguna molestia específica, consulte a su médico. ¿Por qué? Porque puede haber confusión y puede haber otro tipo de enfermedades que puedan generar síntomas similares a los que está sufriendo. El segundo consejo que les daría es moderación. Moderación siempre. Porque uno lo que percibe es que en la medida en que más se usen las tecnologías de una manera inapropiada, no es la tecnología específicamente la que nos genera el daño a veces es la forma como se usa y el uso inapropiado, sobre todo intensivo, durante muchas horas al día, muchas horas a la semana y muchas horas al año, de una manera intensiva, pues puede generarnos daños que son crónicos. Muy importante todo lo que nos están diciendo hoy en este programa, así que si usted sufre de algún problema, tiene alguna enfermedad tecnológica, por favor llámenos y coméntenos, como la llamada que tenemos ahora. Hola, Luz Dari, buenas tardes, muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Sí, señor, buenas tardes. Hola Luz Dari, ¿de dónde nos llamas? De Bogotá. De Bogotá. ¿Y qué nos quieres decir en esta tarde de enfermedades tecnológicas? A ver, yo creo que yo sufro de esta enfermedad porque el trabajo que realizo es solamente por WhatsApp y por Face. Entonces todo el día me la paso conectada a WhatsApp y a Face. Ay, ay, ay. ¿Cuántas horas más o menos dedicas a esto? Yo creo que unas 8 horas. 8 horas. ¿Y en este momento tienes alguna sintomatología? ¿Te sientes incómoda frente a algo? ¿O estás experimentando alguna sensación o algún dolor o alguna afección? Bueno, hace 15 días me dio un herpes en el pecho y el médico me dijo que era por estrés, que mi trabajo es demasiado estresante. Un herpes. Tengo que conseguir una gente que las empresas me dicen ya, yo tengo que conseguirlas. Y lo otro que de pronto he notado es que de pronto me duelen las manos, pues me imagino de tanto táctil con el teléfono. Claro. Y tienes toda la razón, pero hay que tener mucho cuidado con este herpes, porque seguramente estamos hablando ya del sistema nervioso. Los herpes, cuando salen en diferentes partes del cuerpo y no tienen que ver con enfermedades de contagio sexual, tienen que ver precisamente con un abuso del sistema nervioso central. Por lo tanto, nuestro consejo desde aquí del programa Juntos a las 3 es con moderación. Sabemos que es tu trabajo, sabemos que no lo puedes perder, sabemos que tienes que estar pegada, pero es mucho mejor que manejes el estrés desde ahora para evitar afecciones posteriores. Lo que el médico te dijo, si estás padeciendo un estrés por esta causa, precisamente por el uso inadecuado de esta tecnología, porque has abusado precisamente de ella, entonces es normal primero controlar, equilibrar nuestro sistema nervioso y luego sí pasar al tema de las horas que estás dedicándole a este trabajo. Complicado las personas que trabajan con celulares porque pues todo el tiempo tienen que estar ahí metidas en su trabajo, entonces tienen que darse como un tiempo también y dejar su celular como sentir que trabajan de 8 a 5. Por así decirlo, para que no lo tengan todo el tiempo. ¿Y sabe por qué? Y es importante esa acotación que tú estás haciendo, porque llegan a la casa y llegan también a trabajar o llegan a conectarse precisamente a las redes sociales, que han estado seguramente desconectados todo el día y llegan a conectarse única y exclusivamente para seguir aquí en esta tecnología, para seguir dependiendo y para seguir abusando de ella. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes qué me preocupaba? Que en esta nota el doctor nos decía que la postura hay que tenerla en cuenta porque por culpa del abuso y una mala posición al sentarnos, el uso de los portátiles, de los computadores puede llegar a provocar daños en la parte baja de la espalda,
Dolores no solo musculares, también de los huesos. Mucha gente dice, siento que me duelen los huesos, pero los huesos no duelen. Claro que sí pueden doler y hay que cuidarse mucho más y controlar estos pequeños detalles como sentarse correctamente. O por ejemplo, en el caso de que usted deba utilizar una protección adicional, por ejemplo, como un cojín o un apoyo, emplearlo completamente ortopédico o el que le haya su médico de cabecera recomendado para estas afecciones. Y es que a veces a mí me preocupa mucho la gente porque pasan las horas, pasan los segundos, pasan los minutos y siguen ahí pegados. Pero que en algunas ocasiones, por ejemplo, ya se puede hablar de lo que es la adicción al crackberry. ¿Usted había escuchado eso? No, señora. Bueno, se refiere al uso de, por ejemplo, Blackberries, tablets, gadgets similares, toda esta gama, toda esta familia que nos permiten conectarnos a Internet para leer el correo, visitar blogs de moda, o sea, los blogs que usted puede ser de deporte, de literatura, lo que sea, pero termina convirtiéndose en una adicción, haciendo que el usuario, la persona que los está viendo, sienta la necesidad de mirar cada segundo su cuenta de correo. Entonces, hay que evitar todo esto porque cuando no le llega un email, inmediatamente ¿el qué hace? Comienza a mandarlos para generar la interacción. Esto llega a convertirse en una adicción y hay que tener por ello también mucho cuidado porque es una enfermedad tecnológica. Vamos a un corte de comerciales y en breve ya estamos con ustedes. Y como siempre, nuestros callejeros, como muy amablemente le decimos en este programa, tienen una pregunta. Doctora Carmen, buenas tardes. ¿Cuál es el tiempo máximo que se puede utilizar un dispositivo electrónico? Ay, 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 en esto sí hay controversia, porque muchos jóvenes, por ejemplo, dirán que 2 horas o más, que 3 horas, que no hay problema, que ellos no sienten ningún cambio. Me parece que una actividad que demore más de 45 minutos, más de 60 minutos, ya se está excediendo, porque usted puede levantarse, puede tener un descanso y puede continuar. Para evitar ¿qué? Precisamente el abuso. Hay que evitar los excesos. Y usted lo que puede hacer son interregnos de 1 hora, se toma un descanso, puede ser 10, 15 minutos o puede ser solamente 8 minutos, de tal manera que usted despeje toda la condición que viene normalmente o a la que está acostumbrada y ahí tome algo de alimento, retome su actividad o haga alguna otra actividad, se levante, estire sus piernas, estire sus brazos y ya evitemos con esto el uso continuo de estas tecnologías. Te tengo una que esa yo sé que tú no la conoces y es la muy conocida huititis. No, señora. Bueno, posiblemente yo pienso que esa es de las enfermedades tecnológicas más novedosas y es el uso del muy conocido Wii. Puede provocar daños en los codos, en las muñecas y en los hombros. Y esto pasa precisamente por repetir muchas veces una acción. Por ejemplo, hay chicos que pueden jugar hasta 4 horas golf o pueden jugar tenis frente a su Wii. Y si usted es profesional, perfecto. Pero si usted no es profesional, hay que tomar descansos cada poco tiempo y sobre todo dedicarse a esto sin excesos. Es muy, muy común, pero yo me pregunto si hay witis, entonces habrá playcitis, porque sí, hay unos que seguramente están dedicados al play más que a cualquier otra actividad y termina no convirtiéndose esto en un accidente o en una enfermedad, sino en un abuso desmedido de esta tecnología. Y si hablamos de todas estas enfermedades, tenemos una que son las baterías ardientes. ¿Cómo le parece? Baterías ardientes. Ese es más que una enfermedad. Es más que una enfermedad, es un accidente. ¿Por qué? Porque generalmente muchas personas a veces recargan. ¿Usted en algún momento no recargó sus baterías en la nevera, en el congelador? Sí, claro, por favor. Claro, total. Había que hacerla. Pero en otras, por ejemplo, no nos estaríamos refiriendo a este tipo de baterías, sino por ejemplo a las baterías de los portátiles, de los celulares o a las baterías de los computadores.
¿Por qué? Porque hace poco me impactó muchísimo una noticia donde el celular de una niña se prendió en llamas. ¿Y qué pasaba? Pues obviamente si la joven hubiese estado ahí y el computador hubiese estado al lado de una cortina o de un tapete, seguramente el caos hubiese llegado a ese hogar. Se prende, la batería comienza a arder y por ahí pues entonces podemos también hablar de que estaríamos evitando no una enfermedad, sino precisamente una desgracia. Esas personas que cargan la batería y les gusta hablar por celular dicen que no se puede hacer, o sea, tengan mucho cuidado con eso. Sí, pero mira, si volvemos necesariamente a ese tipo de enfermedades, tenemos a los que son más visitados y tenemos a un ortopedista. El doctor Luis Alejandro García nos viene a contar precisamente para qué son buenos ellos en cuanto a enfermedades tecnológicas, qué tanto son buscados para que solucionen este tipo de enfermedades y cuáles son las terapias más empleadas. Veamos qué nos dice el doctor García. El uso excesivo de dispositivos electrónicos se está convirtiendo en un arma de doble filo y está afectando nuestra salud. Por eso visitamos al doctor Luis Alejandro García, ortopedista de Medsport. ¿Qué padecimientos podrían catalogarse como enfermedades tecnológicas? Tenemos dos tipos principales de enfermedades que afectan el miembro superior que se relacionan con dispositivos electrónicos. El primero es el teclado del computador y la utilización del mouse, que se relacionan con algunas enfermedades como el síndrome del túnel del carpo y tendinitis en la muñeca y en las manos. Eso ya está muy conocida esa relación y tiene que ver con dosis y respuesta, es decir, a más trabajo, más posibilidad de desarrollar estas enfermedades. Y las otras que están apareciendo en los últimos años son las relacionadas con los teléfonos móviles y específicamente con el texto y los juegos también, que se utilizan solamente los pulgares. Entonces estamos encontrando más y más frecuentemente dolores que muchas veces no son tan fáciles de definir como una tendinitis, pero que afectan de todos modos la función de las personas. ¿Cuáles son los principales síntomas? En las que se relacionan con los teléfonos portátiles, básicamente son dolores que pueden ser en el pulgar, principalmente, que pueden ser en la base del pulgar o en la muñeca, pero por el lado del pulgar, y otras en el otro lado de la muñeca, que es el lado cubital, relacionadas con tendinitis de uno de los extensores de la muñeca. Es dolor que se presenta después de utilizar mucho tiempo el teléfono para texto o para juegos. Cuando se relaciona más con el trabajo, es una presentación que es más diurna y relacionada con la jornada laboral. Es decir, una persona que digita durante varias horas al día, si ya está llegando a esta situación, empieza a presentar dolor en la jornada de la tarde, si está trabajando desde la mañana, y se le empiezan a adormecer los dedos. ¿Las enfermedades de origen tecnológico pueden volverse crónicas? Sí, señora. Básicamente, todas estas enfermedades son acumulativas. Más estímulo, más daño. Por fortuna tardan mucho tiempo en producir secuelas que ya sean irreversibles o que afecten en forma definitiva la función de la mano. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de detener el problema en un momento dado. Desafortunadamente, quien trabaja en un computador tiene pocas opciones para cambiar su actividad. Es decir, la gente que trabaja tecleando todo el tiempo no puede cambiar totalmente la actividad. Se puede instaurar programas para mejorar la situación, pero es un poco difícil detenerlo del todo. Para este ortopedista, ¿cuál es el tiempo de uso adecuado de estos dispositivos? En el teclado, las jornadas laborales pues normales son de 8 horas. Lo que más se debe hacer es énfasis en las pausas activas, que se deben hacer en 2 durante cada jornada laboral, que se unen al tiempo de almuerzo, entonces da 3 pausas grandes. Y esas pausas activas implican el cambio de posición y los ejercicios de estiramientos, que cada día son afortunadamente más comunes en empresas, generalmente las empresas grandes. El problema son las empresas más pequeñas donde no hay mucha cultura de la prevención. Y con los teléfonos, que nos encontramos también cada vez más, pues es un poco de cultura de tener el impulso de utilizar el texto, de utilizar la mensajería. Y una recomendación que yo le doy a muchos de mis pacientes es utilizar el dictado del teléfono
o cambiarla de dedos, porque siempre se utiliza el pulgar. Entonces, ponerlo en una superficie del teléfono y utilizar los dedos índices de las dos manos, por ejemplo. Si usted, querido televidente, siente que la tecnología lo está afectando, no se pierda las recomendaciones del doctor García. Primero, con los teléfonos y las tablets es evitar la adicción, es decir, utilizarlo para lo que es necesario. Encontramos muchas personas que están enviando 300 mensajes en el día, etcétera. Entonces es racionalizar. Hay una recomendación para los padres de adolescentes, ya vemos que la mayoría de adolescentes tienen un teléfono, es limitar las horas de utilización. Lo que había dicho, la utilización del dictado y utilización de audífonos para evitar eso. Eso es la primera. La segunda es siempre tratar de tener una vida sana en la que se haga ejercicio. El ejercicio es la principal prevención para todos estos problemas de sobreuso. Entonces, no quedarse solamente con el trabajo, sino a añadir ejercicio. Y a esto se le pegan los estiramientos de los que hablo, que se deben hacer mañana y tarde y durante las pausas activas. Tercera cosa, cuidar la postura. No solo es cuestión de que a uno le duela el pulgar, sino que especialmente cuando uno está trabajando con una tablet o con un teléfono o con un computador portátil, tiende a uno a estar en malas posturas. Se las pone sobre las piernas, trabaja sobre un sofá y el cuello está en flexión permanentemente, la espalda está en el aire, entonces eso afecta muchísimo. 4, podemos pensar en consultar tempranamente, darse cuenta de qué está pasando y modificar la estación de trabajo cuando la cuestión es por trabajo. Y a todo esto que nos estaba diciendo el doctor García, yo adicionaría que hay que conservar una distancia prudente entre 45 y 50 centímetros entre la pantalla y los ojos, además de mantener el ambiente iluminado. ¿Por qué? Porque una habitación en total oscuridad es tan dañina como una habitación sobreiluminada. Hay que impedir el reflejo de la luz en la pantalla. ¿Por qué? Porque terminan siendo muchos píxeles del monitor sobre nuestros ojos y es mucho mejor entonces evitar estos excesos. Ya lo oímos por estos especialistas que nos vinieron a enriquecer este programa para que usted pueda no solamente evitar en familia, en su casa, en sus adolescentes, en los jóvenes, sino también en su trabajo, de tal forma que evitemos no solo estas enfermedades tecnológicas, sino que hagamos un trabajo preventivo desde ya sobre los abusos. Los abusos en ninguna forma nos van a servir, porque los excesos siempre nos van a hacer daño. Entonces, lo principal es que nosotros podamos trabajar sobre ello y permitir que nuestras familias evolucionen tranquilas y sanamente. Es una invitación de este su programa, Juntos a las 3, aquí hablando de las enfermedades tecnológicas. No se separe del Canal 1 y sigan con un capítulo más de Lo que callamos las mujeres. Y el lunes, autoestima en los niños, lo importante que es, no los descuidemos.